Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que están ahora por acá. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 6. Y los que vayan encontrándola pueden ponerse de pie. Vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 5. Vamos a leer primeramente el primer versículo en Reina Valera 60 y después lo leemos en NBI. Y así nos vamos con el 2 igual, primero en 60 y luego en NBI. Y así concluimos hasta el 5, ¿ok? Todos juntos. Dice el primero, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Así que someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Su propia carga. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vamos así a pedirle al grupo de alabanza si puede pasar. Vamos a volver a cantar fruto del Espíritu, hermanos, la que cantamos ayer. Va a estar siendo proyectada en la pantalla. Muy bien. Vamos a cantar, hermano. Tú me das amor, alegría, paz, paciencia y fe, Señor. Tu bondad es aquí, autocontrol, bondad y docilidad. Tú me das tu corazón. Tú me das amor, alegría, paz, paciencia y fe, Señor. Tu bondad es aquí, autocontrol, bondad y docilidad. Tú me das tu corazón. Una última vez.
Tú me das amor, alegría, paz, paciencia y fe, Señor. Tu bondad es aquí, autocontrol, bondad y docilidad. Oh, tú me das tu corazón. Tú me das tu corazón. Bueno, así damos paso a nuestro hermano David Zapata. Sin antes vamos a orar por él, ¿sí? Señor, mi Dios, te damos muchas gracias porque hoy venimos dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias porque sabemos que tú vas a usar la vida de David para hablarnos, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Ayúdalo, Señor, guíalo, dirígelo y todos los nervios que él sienta, cualquier cosa, tú sé, Señor, tomando control de su vida. Muchas gracias, Señor, y que nosotros también tengamos un corazón dispuesto. Amén. Traigo. Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar con ustedes otra vez, compartiendo la palabra de Dios. Y la verdad me siento muy privilegiado de esto, ¿verdad? Le acabamos de leer ahorita la cita de Gálatas 6, capítulo 6, del 1 al 5, y les voy a pedir que no lo pierdan, que lo tengan ahí pendiente. Y quiero empezar primero diciendo esto. Hay una expresión que usamos en nosotros los cristianos, y creo que se usa más en los jóvenes, y es la expresión cuando nos referimos a alguien de cristino. No sé si la hayan escuchado, para referirnos, ¿verdad?, a una persona que solo es como cristiano de dientes para afuera, o a lo mejor que solo es cristiano cuando le conviene, o cuando va los domingos, o que solamente lo aparenta, pero que en realidad no lo es. Ese es el término que usamos. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo tengo una lista aquí de cómo podría identificarlos. ¿Cuáles serían las evidencias que yo vería en una persona para decir que es un cristino? ¿Cuáles serían las suyas? ¿Qué dirían para que ustedes digan, bueno, esa persona es cristino? ¿Qué tiene que ser o qué tiene que hacer o qué no hacer? ¿Alguna? Que no se porte bien. Incongruencia. Una doble vida. Que no se congregue. Podemos decir que no ore, ¿verdad? O que diga malas palabras. A lo mejor que se la pase de fiesta en fiesta, ¿verdad? Evangeligando, de otra expresión. Y así podríamos continuar con una larga lista de las cuales serían las evidencias para determinar quién puede ser este tipo de persona. Realmente no sería tan complicado. Pero si cambiáramos la moneda y nos pusiéramos a pensar en cuáles son las evidencias de un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Hermanos, en esta semana hemos estado escuchando las predicaciones de mis compañeros acerca de características, de ejemplos, de cualidades de un cristiano, y seguiremos sobre esa misma línea, pero ahora con algo más práctico, ¿verdad? Ya que esta tarde nos enfocaremos en 4 evidencias que debe mostrar un cristiano guiado por el Espíritu Santo. La primera evidencia la encontramos en el versículo 1. ¿Y alguien la puede leer, por favor, el versículo 1? Así es. Ahí vamos a encontrar la primera evidencia. Déjenme contarles una historia. Conozco a un líder cristiano. Este líder cristiano ya hace años, ¿verdad? Tenía un ministerio próspero, tenía mucho fruto. Era un líder que era muy querido por las personas que él lideraba. Pero un día domingo
líder se para en el culto enfrente y nos hace una confesión. Esta confesión fue que él había caído en adulterio. Y fue un momento realmente muy triste y doloroso, nos dolió mucho en el corazón. Y me acuerdo que todos sentimos ese golpe ese domingo en la mañana. Pero más triste para mí fue ver la situación o la reacción de mis otros hermanos, que empezaron a murmurar, que empezaron algunos a condenar la acción y algunos otros empezaron a dejar de asistir a la iglesia bajo esto. Lamentablemente la tendencia del ser humano es juzgar o criticar al ver a una persona que cae en pecado o que comete errores. Por lo general solemos sacar conjeturas y conclusiones propias de la vida de los demás. No nos preocupamos por la persona en sí, sino por lo que está pasando, la acción que está sucediendo. Y a lo mejor nos fijamos más en ella porque de esa manera nos empezamos a sentir como menos pecadores o nos sentimos como, pues al menos no fui yo, ¿verdad? Él sí está mal. Y podríamos decir que esta sería como una reacción meramente de una persona que no conoce a Dios. Pero lamentablemente es que la encontramos en la iglesia también, o sea, no estamos exentos de esta situación. Pablo en este versículo nos está enseñando que no debe ser así para un cristiano, no al menos para los creyentes. Debemos marcar la diferencia nosotros, tanto en nuestra forma de vivir como de pensar y de actuar, y en la forma de cómo nos relacionamos con los demás, principalmente con los de la fe. Como hermanos deberíamos buscar el bienestar común y preocuparnos por el crecimiento espiritual de los demás. Por eso Pablo nos dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pablo no está diciendo, ustedes que son espirituales y no pecan, deben juzgarlo duramente. No lo dice porque todos somos pecadores, aún siendo cristianos. Vamos a seguir, en nuestra vida cristiana vamos a seguir pecando. Va a llegar un momento en el que vamos a ofender a Dios en nuestra vida o con una acción que hagamos. Y va a llegar el momento en nuestra vida que vamos a necesitar de una restauración o vamos a necesitar de ánimo o de ayuda, de que alguien nos ayude a levantarnos. Un comentarista mencionaba que el énfasis o el acento en este primer versículo se encuentra en la parte con una actitud humilde. Es decir, que la idea dominante cuando estamos tratando con el pecado de un hermano no debe ser solamente en enfocarnos en qué fue lo que hizo y recalcarlo para luego sacar nuestro dictamen y juzgarlo ya, sino en pensar en la manera en cómo va a ser el proceso y cómo va a ser el confrontamiento con la persona para llevar a cabo la restauración en amor. A los judíos se les conoce principalmente o mayormente como legalistas, por ser legalistas, ¿verdad? Como personas a las cuales les faltaba la misericordia. Y para recalcar esto, vamos a recordar aquella historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, si se acordarán de ella, ¿verdad? Aquella mujer que dice la Escritura fue sorprendida en el acto mismo y llevada ante Jesús. Esto era una trampa, ya lo sabemos. Era la carnada de los fariseos para Jesús, era una trampa. Pero a los fariseos al hacer esta acción no les estaba interesando en sí la mujer. No les interesaba si la mujer iba a ser humillada, si la mujer iba a ser señalada, si la mujer tenía hijos, tenía familia. Incluso no les importaba si esta mujer llegara a perder la vida, porque la consecuencia de hacer lo que estaba haciendo pues era que la apedreara. No les estaba importando esto. Y si lo ponemos en un contexto, estamos hablando de las personas que eran los religiosos, o en nuestro contexto, las personas que iban los domingos a la iglesia. Esos eran los que estaban evidenciando a esta mujer. Y yo les invito, así como, que no cierren los ojos porque peligro y nos dormimos, sino que pensemos en la escena de la mujer en ese momento, en el suelo, casi a lo mejor desnuda, golpeada, con la mirada hacia abajo, humillada. ¿Podría haber pedido misericordia a esta mujer o piedad?
pensaba en hacerlo. Y si nos ponemos ahí en esa escena, pues ¿a quién se le iba a pedir? ¿A los que la estaban juzgando? ¿A los fariseos? Ella, yo creo que pues no sale ahí en la Biblia, pero a lo mejor no dijo nada porque sabría que no habría compasión de parte de ellos por todo lo que estaban haciendo. Entonces se le llegan a Jesús, se la presentan, y Jesús les dice a los fariseos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al decir esto Jesús, ya sabemos lo que pasa, empiezan cada uno por uno, así poco a poco, se empiezan a retirar de la escena, hasta que solamente queda Jesús y la mujer. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que Jesús era el único con autoridad para regañarla, para juzgarla y para imponerle el castigo. Pero ¿cuál fue la acción de Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a esta mujer? Vete y no peques más. Interesante. Un contraste, ¿no?, entre los religiosos y Jesús. Jesús le estaba dando perdón y restauración. Y esta es la forma en que debiera ser en la que nosotros actuemos. No deberíamos de estar cayendo en el error que están cayendo los religiosos, que cayeron los religiosos en ese tiempo. Una reacción dominada por la carne, no por el Espíritu. Porque la verdadera evidencia de un cristiano que es guiado por el Espíritu no es aquel que reacciona de esa manera agresiva, sino aquel que reacciona de una manera amorosa y humilde para con los demás y para con el caído, buscando la restauración. Esta es una evidencia de alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Continuando con las evidencias, en el versículo 2 encontramos la segunda evidencia, que es aquel que se preocupa por los demás. Un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo es aquel que se preocupa por los demás. Vivimos, hermanos, en una cultura que algunos expertos, hablando de México, de algunas culturas latinoamericanas, que somos personas individualistas. Es decir, que cada quien ve o busca un beneficio para sí mismo sin importar la situación de los demás. E incluso tenemos algunos dichos que recalcan esta característica de nosotros. Y a lo mejor ustedes lo conocerán, ¿verdad? Que es uno que dice: primero mis dientes que a mis parientes. O tenemos otro también que más o menos va por esa misma idea, que dice: el que no tranza, no avanza. Ya se lo saben. Estos dichos demuestran indiferencia hacia nuestro prójimo y hasta cierto punto demuestran violencia con tal de obtener las necesidades propias. Estas conductas de indiferencia son tan comunes en los grupos sociales de nuestro país, en los educativos, en los sociales y hasta en los religiosos. Empiezan a ver. Se da generalmente en personas que no tienen presente en ellas mismas los preceptos o los lineamientos que Dios nos da. Es decir, que para los creyentes que hemos recibido la misericordia, que hemos recibido perdón, que hemos recibido amor, esta no debe ser una característica que nos defina. Al contrario, debemos de ser luz y marcar una diferencia entre esta corriente de individualismo y de indiferencia que hay. Jorge mencionaba el domingo pasado en la iglesia que la indiferencia hacia otra persona es una clara evidencia de falta de amor. Y un ejemplo bíblico es la historia del samaritano, que también todos conocemos, me imagino, donde un judío se le acerca a Jesús preguntándole acerca de la salvación. Jesús le responde que debía cumplir con la ley de Dios y enseguida le cuenta la historia, ¿verdad? Esta parábola. Y que empieza donde iba un hombre caminando, en el encuentro se le acercan unos ladrones, lo golpean, lo maltratan, le quitan la ropa y se van, ¿verdad? Le roban todo, según ahí en la Biblia, todo literal, o sea, hasta la ropa se la quitaron y ahí lo dejaron. Y entonces, acto siguiente, va pasando un sacerdote y lo ve, me imagino, a lo lejos, sobre la misma banqueta, para hacerlo más contextual.
Y yo comentaba, ¿verdad? Que cuando yo leía esa parte se me hacía como que el sacerdote así como algo, dirían las mujeres, picky, no sé, así como que delicadito, por decirlo así. Porque va pasando y él se cruza y yo me imaginaba así como que él no se quiere ensuciar a lo mejor sus sandalias de marca, ¿verdad? En ese tiempo, unas Nike. Y dice, no, mejor yo me cruzo de aquel lado porque ahí estaba todo la escena del crimen. A lo mejor había charcos de sangre y dice, no quiero ensuciarme, y se cruza y se sigue derecho. Y entonces sigue la escena y viene un levita, o sea, algo más nice todavía, no traía Nike, traía Gucci en los pies. Y se sigue también derecho. Se sigue derecho. Y luego el otro personaje es el samaritano, va pasando, pero algo ocurre diferente ahí. Este samaritano voltea a ver a la persona, pero en vez de tener la indiferencia hacia él, surge compasión en él. Surge una compasión hacia esta persona que estaba ahí agonizando. Y dice en la historia, si le decimos que lo ayuda en gran manera, lo cura, lo lleva a un lugar seguro, le paga la comida, hace todo por él. Y entonces, si lo ponemos así como en resumen, Jesús le está diciendo a este hombre que fue a preguntarle, le está diciendo, esto es lo que tú debes de hacer. Le está preguntando por la salvación y Jesús le dice, esto es lo que tú tienes que hacer por tu prójimo, contándole esto. Y hermanos, y esto es lo que estamos nosotros como cristianos llamados a hacer. No tenemos que esperar a recibir una invitación para ayudar a alguien más. No tenemos que esperar a que nos llame alguien para que, oye, está pasando esta situación, para que nos preocupemos y entonces tomemos acción, cuando las necesidades están a la orden del día, alrededor de nosotros. Pablo en ese momento se lo dijo a los Gálatas, porque estaba pasando una confusión y estaban cayendo otra vez en el legalismo. Y tenía que recordárselos otra vez. Pero ahora el Espíritu Santo, quien es el que nos guía a nosotros, nos lo enseña a nosotros y nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así a cumplir la ley de Cristo. Y no seamos identificados entonces como cristianos que muestran una actitud indiferente, sino que al vernos amando al prójimo de corazón, puedan encontrar en nosotros la evidencia de un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo. La tercera evidencia, vamos a pasar ahí. La tercera evidencia la encontramos en los versículos 3 y 4. Un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo es aquel que es humilde. En el primer versículo, en la parte B, dirían en algunas Biblias, Pablo hace una advertencia sobre aquel que tendrá el papel de restaurar y dice, cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y esta advertencia que Pablo hace, más que ser dirigida hacia el pecado que la otra persona cometió, es dirigida hacia el corazón. Es decir, Pablo, por ejemplo, imagínense que Juanito está restaurando a fulanito y entonces fulanito acaba de asaltar una pizzería. Y Pablo no le está diciendo a Juanito, ten cuidado cuando lo vayas a restaurar de que tú tampoco vayas en un futuro a asaltar una pizzería. Pareciera, o sea, que no se está refiriendo a la acción, sino que a caer en la misma tentación que cayó el hermano, sino que es decir que la tentación a la que Pablo se refiere es cuidarnos de no caer en el orgullo, de sentirnos más de la otra persona que la otra persona. El orgullo es una de las áreas más difíciles de detectar. Al menos para mí ha sido muy raro escuchar a una persona que me diga, oye, fíjate que ayer estaba checándome y resultó que soy orgulloso, sin que nadie le haya hecho la observación, ¿verdad? Al menos no he escuchado. Pero si alguien nos llega a decirnos, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que eres orgulloso. Probablemente muchas de nuestras reacciones sería así como de asombro, de sorpresa. Diría un meme que pasó hace tiempo, excuse me, ¿yo? O chance nos enojemos. Y le dices, tú estás loco, ¿qué te pasa, no? Pablo nos da la exhortación, examínense. El creyente debe tener la madurez y la humildad de reconocer sus fallas y errores
y debe reconocer cuando ha caído en este pecado de orgullo, buscando la ayuda de Dios y la de hermanos que estén maduros para superarlo. Porque el cristiano debe ser humilde. Esta es una característica que debe ser de nuestra distinción. Recordando siempre que lo que nosotros lleguemos a hacer en un futuro no es porque seamos muy buenos en lo que hacemos, sino porque es por la gracia de Dios. Pablo era un claro ejemplo de esto, y anteriormente en uno de los cultos de capilla mencionaba las credenciales que Pablo tiene, que menciona en Filipenses, en el capítulo 3. Algunos lo recordaremos, ¿verdad? Que era el instruido a los pies de Gamaliel y daba una serie, ¿verdad?, de listas ahí. Y si nosotros las enlistamos y sacamos y nos imaginamos la vida de Pablo antes de que conociera a Cristo con estas credenciales, pudiéramos llegar a la conclusión de que Pablo, o en aquel tiempo Saulo, no era tan buena persona, sino que pudiéramos decir que era soberbio a lo mejor, engreído, despectivo para los que no eran de su mismo estatus. Pero hubo un cambio por completo en su vida. Tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro que cambió su corazón, que lo llevó años después a mencionar en una carta que todas estas credenciales que él tenía y que eran suficientes para para presumir de ellas y pavonearse sobre los demás, que todo eso lo tenía por basura, que todo eso no era nada. Otro ejemplo que podemos encontrar en la historia, también, en la Biblia, es la historia del publicano y el fariseo. También la conocemos, son de las conocidas. Jesús está hablando con unos fariseos que ellos se jactan de ser justos, que menosprecian a los demás porque no son como ellos. Y entonces Jesús les cuenta esta parábola del publicano y el fariseo. Y ustedes la recordarán. Son dos personas totalmente diferentes, una con una actitud de humildad, otra con una actitud arrogante totalmente. Uno estaba pidiendo misericordia por su condición y el otro estaba dando gracias de no ser como los demás. Y en esa tarde, uno nada más bajó justificado y el otro, pues podemos decir que tenía salud. La humildad se recalca a lo largo de la Biblia y Pablo menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que aquel que muestra una actitud humilde de corazón para con Dios y para con nuestro prójimo da una clara evidencia de ser un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Y así pasamos, hermanos, a la cuarta y última evidencia de un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo. Y esta cuarta evidencia, esta cuarta sección, la uso como una especie de conclusión. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. En la versión Reina Valera dice que cada uno llevará su propia carga. Y si lo comparamos con el versículo 2, pareciera que hay una contradicción. Porque les está diciendo, ayuden a los otros a llevarse las cargas, y aquí dice, cada uno lleve su propia carga. Pero la verdad es que no hay ninguna contradicción, son dos palabras totalmente diferentes. Una hace alusión a una carga sumamente pesada, que pues es difícil de cargar uno solo, y la otra que usa en el versículo 5 es una palabra como usada para una carga personal, algo que solamente nosotros llevamos. Es decir, que no hay ninguna contradicción aquí. Son las dos caras de una moneda. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que tenemos responsabilidades como cristianos y que somos responsables por cada acción que hacemos y que no hacemos. Como cristianos tenemos que ayudarnos los unos a los otros en las luchas, en las pruebas, pero en lo concerniente a nosotros mismos, cada uno también va a tener que dar cuentas a Dios de sus propias acciones. No podemos decir que somos cristianos si no cumplimos con lo que ya se nos ha demandado.
Aquí tenemos 4 evidencias que Pablo se está diciendo, ¿verdad? Debemos de levantar al caído, debemos de preocuparnos por él. Está dando ya unas acciones a hacer, nos está dando responsabilidades como cristianos. Y es nuestro deber cumplirlas, para dar entonces una evidencia, una verdadera evidencia hacia los demás de que somos unos cristianos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Y de esa manera no vamos entonces a hacer tropiezo para los demás. Seamos un ejemplo, porque de esta manera la gente que nos observa va realmente a ver a Jesús. Vamos a poder ayudar en el sostenimiento del reino. Vamos a hacer un mejor trabajo en nuestros campos o en nuestras iglesias y con aquel que nos ve. Recapitulando, ahorita en esta hora acabamos de ver 4 evidencias que nos ayudarán a crecer en nuestra vida cristiana, que darán testimonio de lo que profesamos. Si usted se acuerda, las dirá junto conmigo: un cristiano guiado por el Espíritu Santo es aquel que levanta al caído sin condenarlo. Es aquel que se preocupa por los demás. Es aquel que tiene una actitud humilde. Y por último, es aquel que cumple con sus responsabilidades. Los Gálatas ya habían escuchado a través de Pablo el mensaje de salvación de Cristo, pero cayeron en el error pues de olvidarlo o hacer caso a las otras enseñanzas que se estaban dando. Pablo, cuando vio esta reacción, actúa y les escribe una carta para recordarles de una manera teórica y práctica lo que es ser un cristiano guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Ciertamente, hermanos, habrá momentos en los que igual a nosotros se nos olvide algunas de las verdades que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana. Y aunque Pablo ya no esté para escribirnos una carta y recalcarnos en qué estamos mal para poder corregirlo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a través de la palabra que ya nos ha revelado para que volvamos a acordarnos de lo que se ha olvidado y corregir lo que tengamos que corregir. Y hermano, si Dios te ha hablado en esta tarde, te invito a que en oración le pidamos que nos guíe y que podamos identificar en qué estamos fallando para poder después ejemplificar la vida de Jesús en nosotros mismos, dándole evidencias al mundo de que somos cristianos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Rafa, ¿nos guías en oración? Señor Dios Todopoderoso, gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos recuerda a tiempo aquellas cosas en las cuales debemos hacer énfasis, poner cuidado, Señor, porque tú estás preocupado de nuestro crecimiento. Tú quieres que vivamos una vida guiada por tu Santo Espíritu y quieres que a través de esta vida, Señor, demostremos las cualidades del fruto tuyo, del fruto de tu Santo Espíritu en nosotros. Permite que crezcamos en amor para que nos juzguemos. Permite que seamos pacientes para ayudar en las cargas de otros. Permite que tengamos dominio propio para examinarnos a nosotros mismos y no caer en el orgullo, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, en todas las cosas a darte gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por el Santo. Te alabamos, te bendecimos por tu bondad y por tu misericordia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.